Estos últimos días todo el mundo está hablando de Super Bigote, una especie de autoinserción cringe de Nicolás Maduro como si fuese un Superman boliviano. Panchitada de manual si me preguntan. Esto se debe a que varios influencers salieron en el último capítulo del cómic. Y yo me muero de envidia, también quiero ser canon en el Super Bigoteverso. Pero, ¿y si te dijese que hay otro dictador que protagoniza su propio manga? Bueno, ya has leído el título del vídeo y has visto la miniatura, no sé para qué me hago el misterioso, así que empezamos ya con este resumen. Antes de empezar, sé que estará el típico iluminado que me dirá: Asturiano, pero el protagonista no se llama Putin, se llama Alexander. Sí, ya lo sé, pero no hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para darse cuenta de que el protagonista es Vladimir Putin, y que el país de Prusia en realidad es Rusia. Si hasta sale Natalia, que era la ministra rusa aquella a la que waifuficaron hace unos años. Básicamente, el manga empieza con un Putin aburrido porque ya ha montado a todas las criaturas del mundo. Ha montado a tanques, ha cabalgado a tigres, ha cabalgado a tiburones, en osos e incluso ha cabalgado encima de tu mami. Ya ríanse, por favor. Pero sin embargo, un día sufre un atentado en el que unos terroristas intentan atropellarlo, pero unos camiones de nada no son rivales para el mismísimo Vladimir Putin, por lo que se deshace de ellos muy fácilmente, aunque sí que se muere porque le cae la cabeza de su propia estatua gigante encima. Para pensar, señores, lo cual lo transporta a un Isekai. Y ahora te estarás preguntando, ¿qué clase de prorruso adicto al fentanilo ha escrito esto? Pues no tengo ni idea, pero si te soy sincero, es bastante buen Isekai. Aunque viendo cómo está el género, tampoco estaba el listón muy alto. El caso es que al principio, Putin se piensa que está en el set de rodaje de alguna película. Incluso se carga a un dragón con las manos desnudas pensando que se trata de un animatrónico. Pero esto no es Five Nights at Freddy's, y Putin al rato se da cuenta. Pero, ¿cómo ha logrado ganar a un dragón? Pues es bien sabido que Vladimir Putin es un maestro de las artes marciales, así que obviamente en el manga lo tenían que hacer OP. Pero Putin está roto en general. No solo es un artista marcial con fuerza sobrehumana, sino que también se da cuenta casualmente de que sabe usar ki porque lo aprendió un día que estuvo de viaje en Okinawa. Si todo esto lo hiciese la copia de Kirito número 890, sería un mierdón, la verdad, seamos sinceros. Pero como es Vladimir Putin, pues está gracioso. Espera, ¿gracioso? No quise decir eso, quise decir que está muy épico, obviamente. Putin es un gigachat. Por favor, Rusia, no bombardees Gijón. Pero bueno, volviendo a la historia, Putin al descubrir que está en otro mundo, se lo decide tomar como unas vacaciones largas y se propone montar a todas las criaturas de este mundo. ¿A quién le importa que la mayor superpotencia del mundo haya perdido a su líder en cuestión de segundos, verdad? Si más adelante nos enteramos de que la presidenta de Estados Unidos en este mundo es Hillary Clinton, y además el líder del ejército estadounidense es Hulk Hogan, así que no hay peligro ninguno, ¿verdad? El caso es que Putin descubre que matando a monstruos, estos dropean piedras mágicas que son usadas como dinero. Además, como todo Isekai genérico, Putin reúne a un equipo de waifus. Una es una soldado incompetente, como el soldado ruso promedio, y otra es una maga adicta al alcohol y a las sustancias estupefacientes, así que no hay mucha diferencia con el ruso promedio. Putin se sentirá como en casa. Más adelante, también se le une una loli elfa que fue secuestrada por unos orcos a los que les gustan las niñas. Pero Putin los one-shotea, obviamente. Que alguien le diga a Didi que estos orcos ya no podrán asistir a su fiesta. Más adelante, Putin vuelve a salvar a más niñas de la forma más gigachat posible, ya que Putin dice que lo que más odia en este mundo es a la gente que le hace daño a los niños y a los perros. ¡Oh! Pero qué buena persona que es Putin. Procede a quitarle la vida a 70.000 ucranianos. Y gracias a esa hazaña, Putin es considerado el líder del pueblo del que provenían los niños secuestrados. Por lo de salvar a los niños, no por lo de los ucranianos. Además, vemos cómo Putin cava un foso alrededor del pueblo montado en un oso gigante para protegerlo. Y no solo eso, más adelante vemos cómo Putin también se anexiona a otros territorios del Isekai. Parece que Crimea no fue suficiente. Y por si te lo preguntas, sí, Putin tiene un power-up, el cual es básicamente una especie de fusión entre Vladimir Putin y un centauro, por lo que sí, han furrificado al mayor genocida de la actualidad, igual que cuando furrificaron al mayor genocida de la historia. Por culpa de esta broma, ahora soy persona non grata en China. Pero bueno,
pese a ser un manga raro de cojones, es bastante bueno. No como aquel manga tan jodido de Yotaro y Kakyoin que resumí en uno de mis primeros vídeos. Así que lo recomiendo encarecidamente para pasar un rato entretenido. Pero ya está, qué pesado, joder, ya me callo de una vez. Venga, adiós camaradas. En serio, Putin, no bombardees Gijón. Bombardea Huelva o Extremadura si quieres, esos no le importan a nadie.